Reporte desde el sector de San Alejo. Ya está con nosotros en el contacto el coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar con la mesa de aquí de Así Opina Manabí, el abogado Robert Cedeño Delgado, el licenciado Yuri Omar Ceballos y este servidor Juan Carlos Vargas. Robert, la bienvenida para el coronel. A las 7 de la mañana con 28 minutos damos la bienvenida. Coronel, es un gusto, un privilegio en la provincia de Manabí escuchar este tema que ha interesado, embargado también a todo el Ecuador. Acá en la provincia de Manabí hay interés. Usted es la voz oficial, nos va a orientar, nos va a informar acerca de cómo va al corte de hoy el tema y el asunto del ISPOL y esta situación de los millones. Coronel, un gusto, buenos días, un abrazo. Buenos días, Robert, un saludo cordial también a Yuri, a Juan Carlos y a todo el pueblo manabita, un pueblo entrañable y querido porque estuve por allá en el 2015 y 2016 prestando mis servicios en el distrito Manta. Hemos continuado con las tareas de recuperación de este mega atraco cercano a los 950 millones de dólares, de los cuales en años anteriores 804 millones fueron ya reclasificados de inversiones vencidas a cuentas por cobrar. Esto significa un detrimento del patrimonio del ISPOL. Pero sobre esa base de 804 millones de dólares es que vamos calculando el porcentaje de recuperación, y es así que con beneplácito el 10 de noviembre recibimos una transferencia del Citibank Nueva York por 20.235.000 dólares. Estos valores correspondían a los pagos de intereses de la mal llamada Operación Swap, y que unilateralmente los había retenido esa institución financiera norteamericana desde octubre del 2020 hasta julio del 2021, cuando logramos inmovilizar esos pagos desde el Ecuador. Con eso totalizan ya 368 millones de dólares, que es el 45% de recuperación. Y estamos también iniciando las actividades judiciales en Estados Unidos, en el distrito sur de la Florida, en esa corte, para que se nos puedan devolver también 72 millones de dólares que están confiscados por las autoridades norteamericanas en el Safra National Bank. Coronel, es necesario la didáctica, obviamente informar también, muy compilado este recuento, es decir, sucinto, para tener la pauta de cómo comenzó esto, que usted lo ha dicho en sus términos y convenimos, se llama la mega estafa. ¿Cómo arranca, cómo se inicia esto, ya retrotrayendo pretéritamente los años atrás, cómo comenzó esto? Y si se pudo haber evitado también este asunto que ahora ha tomado cuerpo. Usted me habla de que han recobrado casi el 45% de esto y enhorabuena, se va avanzando y aspiramos que esto, por el respeto que se tiene a la fuerza pública. ¿Cómo comienza esto, coronel González? El caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Y el factor político es central porque necesitó de la veña, de la complacencia, de la colusión de las máximas autoridades del Estado para que esto ocurra. Usted bien lo dice, si bastaba una autoridad de control que no participe de esto y no ocurría el mega atraco. ¿A qué me refiero? Hubo complacencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que en ese tiempo lo dirigía la señora Suad Mansur, de la Superintendencia de Bancos, que estaba en manos del señor Pedro Solines, del Banco Central, cuyo gerente general era el señor Diego Martínez, del Ministerio de Economía y Finanzas, del señor Patricio Rivera Llanes, y de las propias autoridades que estaban en el ISPOL, desde los directores generales, los directores de riesgos, de inversiones, económico, financiero y jurídicos. Todos ellos se coludieron y le privaron al ISPOL de casi 950 millones de dólares cuando tenía un patrimonio cercano a 1.550 millones de dólares. Es decir, nos dejaron solamente con un 40% de lo que teníamos. Eso en una empresa es gravísimo y hubiera ocasionado la quiebra. Por eso es que cuando asumimos en mayo del 2021, en caja solo teníamos 50 millones de dólares que nos permitía pagar 2 meses de pensiones y nada más. ¿Por qué se dio este atraco? Porque hubo una serie de operaciones financieras entre el 2013 al 2019 que le fueron sustrayendo paulatinamente los recursos al ISPOL. Primero, la más fuerte, la mal llamada Operación Swap, por la cual el ISPOL entregó 327.3 millones de dólares que tenía en bonos de deuda interna y recibió unos documentos sin ningún valor. Ese es el tramo más fuerte. Luego, la supuesta venta de bonos con pacto de compra
que era por 216 millones de dólares, cuando el ISPOL igual entregó el dinero, pero no recibió esos bonos en garantía y estaban supuestamente custodiados en el DECEVALE. Y también la aparente compra de 162 millones de dólares de bonos de deuda externa. Mire que estos tres montos los custodiaba el DECEVALE y mes a mes nos mandaban estados de cuenta, hasta que en octubre del 2020 nos mandaron una carta diciendo, saben que nosotros no les hemos custodiado, sino que nuestro director de operaciones, Luis Álvarez Villamar, que está sentenciado en Estados Unidos, se ha coludido con Jorge Cherres y qué pena por ustedes, pero perdieron 700 millones de dólares. Luego hay otros montos menores, que es los fideicomisos, que realmente eran préstamos disfrazados de inversiones por 70 millones de dólares, la compra de obligaciones, que es deuda que emiten las empresas, y de facturas comerciales que también las ponen en circulación las empresas, pero en estos dos últimos tramos de empresas que estaban quebradas, es de empresas basura, y el ISPOL ahí compró casi en cada uno de ellos 40 millones de dólares. Por eso es que se totaliza esto en una mega estafa de casi 950 millones de dólares, porque además nos vendieron unos terrenos sumamente improductivos. El caso de Ambiense es muy grosero en Guayaquil. Un terreno que catastralmente valía 1.700.000 dólares, al ISPOL nos lo entucaron en 17 millones de dólares, y por la mitad del terreno pasa el gasoducto de Chongón. Y en caso de Quito, que es el de Anchamasa, una hacienda que igualmente catastralmente valía no más allá de 2-3 millones de dólares, nos lo vendieron en 14 millones de dólares. 7 de la mañana, 34 minutos. Robert, escuchándolo al coronel y que tuve la suerte de conocerlo en el Cerro de Santana, a través de un hermano que me lo presentó y hicimos una bonita amistad desde aquel entonces. Le mando un abrazo, coronel. Lo escucho a usted y yo le guardo una muy buena consideración no solo a usted, sino a muchos uniformados. Pero suena como que han sido ingenuos, porque imagínense, cada que usted decía un valor, Robert decía acá en interno un término que se usa en Manabí, porque Manabí es tierra de refranes y de términos populares, ¿no? Los entucaron y yo ya comencé a preocuparme con el entuque. O sea, como que le robaron los huevos al águila. No tanto así yo diría, no, sino que era ingenuo, ¿no? Pecaron de ingenuo. Coronel, déjeme presentarle al economista Benhur Rodríguez. Él es un analista sociopolítico y económico y es amigo de los amigos y es nuestro. Él va a estar con nosotros comentando, analizando, va a estar como panelista, como analista los días martes, va a estar con nosotros, y enhorabuena que usted está como invitado para que podamos un poco intercambiar esas ideas dentro del análisis de la experiencia como conocedor de los análisis políticos socioeconómicos al economista Benhur Rodríguez. Benhur, bienvenido. Antes que salude, yo quiero acoplar esto para que siga. Coronel, está el licenciado Yuri Somar Ceballos, el economista Benhur Rodríguez, le saluda Robert Cedeño y Juan Carlos Vargas, que hace un momento tenía el uso de la palabra. Más que el entuque, me queda también a mí en lo profesional, estos términos, no se necesita ser abogado para entenderlo. Usted dijo colusorio, y la parte colusorio es cuando se juega a dos manos, a dos bandas, y es una cosa muy execrable, inescrupulosamente hablando también, y eso es una de las falencias que tiene que sanearse. A veces la gente dice, bueno, de casa dentro de las fuerzas públicas tiene que sanearse, y ese término utilizado constantemente en esta primera intervención suya, colusorio, me deja claramente dicho lo que puede haber ocurrido. 7:36 minutos, economista Benhur Rodríguez, buenos días. Estamos con este caso que yo le decía con antelaciones de interés y de dominio nacional, porque alguien dijo que el cuerpo de la policía, ese cuerpo es nuestro porque defiende nuestra seguridad. Benhur, buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto saludarle, coronel Renato González, a los amigos del panel. Estamos invitados a participar este día martes acá en algunos comentarios y realmente este caso de la ISPOL ha traído mucha tela que cortar a lo largo del tiempo. Usted acaba de decir lo que esto arrancó en el 2013. Entonces, desde el 2013 hasta el 2021, en el que ustedes ya empezaron a actuar, realmente pasaron muchísimas autoridades por el ISPOL, por el Ministerio de Gobierno o del Interior, que tienen que ver con el tema del ISPOL. Entonces, realmente lo que decía Juan Carlos, parece que ha habido una ingenuidad o qué sucedió, porque en tantos años no se pudo detectar este tipo de situaciones, no hubieron las auditorías externas o las auditorías internas que debe tener todo fondo en este sentido. Entonces realmente preocupa qué pasó allí. Hubo mucha gente, más allá de las autoridades que usted nombró de control, por un lado, y qué pasó también con el directorio de la ISPOL,
porque repito, yo fui presidente del Fondo de Jubilación de los profesores de la Universidad Técnica de Manabí y teníamos contratado 2 tipos de auditorías nosotros allí, más allá de que la Super de Banco hacía los controles respectivos. Entonces, ¿qué pasó con esas auditorías externas e internas que tenía el ISPOL? Economista, buen día. La verdad es que no hubo ingenuidad para nada, hubo complicidad, claramente. Aquí lo más doloroso ha sido descubrir que tuvimos verdaderos elfeates policiales, traidores, que vistiendo el mismo uniforme no cumplieron su misión y que además se vendían como los gurús de la seguridad social. Aquí participaron y por eso están siendo procesados y hemos presentado la denuncia penal y las acusaciones particulares, incluso contra 2 exdirectores generales del ISPOL. Me refiero a Enrique Espinosa Los Monteros y a David Proaño Silva. Y lo mismo con los exdirectores del instituto. Me refiero al exdirector económico financiero Rafael Núquez, al ex asesor jurídico Santiago Duarte, el exdirector de riesgos del ISPOL, John Luzuriaga, está sentenciado en Estados Unidos por haber recibido sobornos del señor Jorge Cherres Miño. El ex jefe de inversiones, Alfredo Valverde Moreno, es otro de los procesados. El problema es que en el Ecuador, 3 años después, no hay un solo sentenciado, porque hay que entender que esto es crimen organizado. Prolongan las diligencias, las dilatan exageradamente. Mire que una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio empezó en octubre del 2021 y terminó la semana anterior, nada más. O sea, 2 años de una audiencia, esto es terrible. Es un proceso continuo de revictimización a 90,000 familias. ¿Qué es lo que sucedió? Que se fueron tejiendo estas redes en la Superintendencia de Compañías, en la propia Contraloría General del Estado, en la Superintendencia de Bancos, en el Ministerio de Economía y Finanzas. No me pueden decir a mí que el ministro de Economía y Finanzas no le informó al presidente de la República de la época que el ISPOL milagrosamente perdió su titularidad en $327 millones en bonos de deuda interna y de un día al otro empezaron a pagarle eso a Nascunco, que era una filial del Citibank. Eso se informa hasta las más altas esferas, por favor. Si la Superintendencia de Compañías hubiera cumplido su rol, no pasaba esto. O como usted bien lo manifiesta con su experiencia en un fondo complementario, con que la Superintendencia de Bancos, que diariamente recibe el reporte de las inversiones, actuaba, no sucedía este megatrato. Pero no solo eso, cuando asumimos el ISPOL, la Contraloría General, que estaba en manos del señor Pablo Selin, no había auditado los estados financieros del ISPOL desde el 2017. Tuvimos que hacer un escándalo el año anterior, cuando ya estaba el señor Carlos Riofrío, para obligarle a la Contraloría General del Estado a que ni siquiera lo hagan ellos. Contrataron una empresa privada, Best Point, para que audite los estados financieros del 2007 al 2020. Y el resultado fue que ellos no quisieron pronunciarse sobre la razonabilidad de los estados financieros. ¿Qué significa eso? Que ellos dicen, ahí están unos estados contables, pero no estamos seguros de qué información se mantienen en los mismos. Pero cuando les indicamos que cuando nos van a auditar el año 21 y el año 22, nos dijeron que el último cuatrimestre de este año, y así lo están haciendo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Ahora sí nos están auditando hasta los activos fijos. Esa actitud hubiera querido años atrás, pues cuando estaban atracando. Nosotros no nos preocupa que nos auditen porque nos va a permitir demostrar los niveles de transparencia con la que actuamos. Pero miren que claramente lo he explicado de una manera didáctica para que se comprenda que absolutamente todas las autoridades de esa época, entre el año 2013 al 2019, en que ya se empezó a descubrir esto, participaron en este acto que es un mega atraco y que lastimosamente ha sido muy doloroso para el conglomerado policial. Muchas gracias. Coronel, buenos días. Yuri Ceballos le saluda. Entre una de las cosas, el ISPOL, la función principal puede dar la seguridad social de la Policía Nacional. Pese a todos estos inconvenientes, coronel, que ha existido en estos tiempos con la institución, ¿cómo ha podido usted sobrellevar los temas de dar también bienestar a los policías activos y pasivos? Conozco el caso de un policía en Manta que está en el hecho del dolor y que estaban reclamando en algún momento una especie de indemnización que no se les daba. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál ha sido el trabajo del ISPOL durante todo este tiempo, pese a los inconvenientes? Ha sido un escenario muy grave el que tuvimos que hacernos cargo. La verdad, como les manifestaba, en mayo del 2021 teníamos apenas $50 millones en caja, lo que permite pagar 2 meses de pensiones, pero no solo eso. Desde inicios del 2020 se habían suspendido el otorgamiento de créditos y la mayoría, por no decirle la totalidad, de clínicas privadas no quería recibir pacientes del ISPOL por falta de pago.
Lo hemos sorteado, yo creo que con la bendición de Dios, con un trabajo muy técnico de nuestros equipos de trabajo, y también tengo que reconocer la actitud y la sensibilidad del gobierno saliente. El presidente Guillermo Lasso nos recibió en julio del 2021, le narramos la gravedad del asunto y le dispuso al entonces ministro de Economía, al doctor Simón Cueva, que nos den prioridad en la transferencia de aportes patronales y personales. Eso nos permitió ir en el transcurso del tiempo recuperando liquidez para en mayo del 2022 recién retomar los créditos y también paulatinamente ir pagando las deudas con los centros privados de salud para que reciban nuevamente a nuestros asegurados. Mire que en Manabí me tocó ir a pedir disculpas con Solca Portoviejo y ahora tenemos una excelente relación. Firmamos hace pocos meses con la clínica San Antonio de Padua un convenio para que se reciba a nuestros asegurados y así por el estilo. ¿Cómo lo hemos sorteado? Como le digo, yo creo que con la bendición divina, porque no era fácil, era una situación muy caótica, además para la cual nosotros no estamos preparados. Yo no he recibido formación de economista, no soy un contador público autorizado, ni siquiera soy un ingeniero comercial, pero me ha tocado dirigir a un equipo de profesionales muy técnicos, quienes me han dado la orientación y los lineamientos los hemos definido en consenso. Eso nos ha permitido salir paulatinamente de este problema, pero todavía nos faltan recuperar casi $600 millones, así que es un ambiente de incertidumbre en el que todavía nos manejamos. Nel, en otro tema, ustedes como ISPOL tienen autonomía de gestión administrativa. ¿Por qué todos estos tantos procesos que el ministro, que tantas situaciones cuando ustedes... Pedirle permiso a todo el mundo. Exactamente. ¿No será porque el elemento uniformado siempre tiene que ser obediente? A ver, hay que diferenciarlo. Nosotros como policías de servicio activo integramos la Policía Nacional, cuyo representante legal es el Ministro del Interior, y entiendo que en el nuevo gobierno van a fusionar nuevamente el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno. Pero en el caso del ISPOL, tiene personería jurídica propia y autonomía administrativa y financiera. El representante legal del ISPOL es el director general, que en este caso es el suscrito. Sin embargo, sobre el director general existe el consejo directivo, que lo preside el ministro del Interior o su delegado. Entonces, se comprenderá que hay un ámbito de acción en cada uno de estos estamentos. El consejo directivo está para emitir resoluciones, lineamientos, políticas, y el director general está para la parte ejecutora, ¿no es cierto?, para la parte operativa. En ese sentido, hemos procurado ser muy eficientes, por eso es que logramos ya firmar 116 convenios de salud en 22 provincias, cuando antes solamente teníamos atención médica centralizada en Quito y Guayaquil. En nuestras provincias solo existían los centros de salud, pero no se podían derivar a clínicas privadas. Es decir, paulatinamente y pese a la crisis, hemos tratado de sortear esta terrible necesidad que tiene el conglomerado policial. Teníamos que habernos ido a un corte, pero bueno, vamos a seguir porque está interesante el tema, Robert, con todo el respeto que usted nos merece. Coronel, déjeme saludar, están sintonizándonos el economista Giancarlo Giler, y felicita este nuevo reentré de trabajo y la conducción de Robert Cedeño y el trabajo que está realizando Yuri Omar y obviamente quien habla. Y dice, métale con todo, y también anuncio a los oyentes que esta entrevista y este programa de opinión está siendo retransmitido en vivo por JC Radio, Televisión y el Diario Digital desde Puerto Viejo para Manabí, para el Ecuador y para el mundo. Son las 7 de la mañana, 46 minutos en todo el país, y yo hago aquí una digresión, Ben-Hur y compañeros. La capacidad de gestión suya, Coronel González, es evidente, ¿eh? Y aquí se me viene también un eufemismo, puedo decirles también un optimismo. ¿Usted podría darnos también cierta orientación o algún seminario a los dirigentes, por ejemplo, de los jubilados del magisterio? Para tener éxito, usted vino acá, a la ciudad de Puerto Viejo, a Solca, interpuso sus buenos oficios y ya hay viabilidad porque la mayoría de los centros hospitalarios privados aquí en la ciudad de Puerto Viejo tienen ese problema y han dejado de atender también, por ejemplo, me refería a los miembros del magisterio ecuatoriano. No podemos atenderlo porque ya está saturada la cuestión de deuda. Es evidente su capacidad de gestión. Paso al otro escenario, Coronel González. En el aspecto legal, en el aspecto penal, en el aspecto jurídico, usted bien lo señala. ¿Cuál es la sensación que tiene usted de la performance o el trabajo que han hecho quienes tienen o han tenido la obligación de ajustar un poco más la tuerca y no hacerse tampoco los tontos en este aspecto? Pudieron, bien dice el economista Ben-Hur Rodríguez, es ley también, usted tiene, por ejemplo, una no canonjía. Usted tiene sus cuestiones privativas en lo que preguntaba Yuri Ceballos.
Pero ¿cuál es la opinión de usted y de ustedes también que están al frente de esta recuperación de esta mega estafa? Tanta plata. De parte de la justicia ecuatoriana, lo digo de manera general, coronel. El sistema de justicia ecuatoriano tiene una gran deuda con el ISPOL. Mire que no puede ser posible que de las casi veintena de investigaciones que están en el país en diferentes etapas preprocesales y procesales, el caso más avanzado es el juzgamiento del Corecuagrán y Fertisolubles, donde está siendo juzgado Alejandro Paulson Tama, pero que es un operativo medio de esas empresas. Los grandes ejecutivos como Gad Gonstein y Enrique Huerta están en Estados Unidos paseándose tranquilamente, y Enrique Wilson Asine lo mismo en España. El caso que les sigue es el que les manifesté de peculado por los bonos compactos de compra por $216 millones, donde hay 10 procesados, incluidos los 2 exdirectores generales del ISPOL, y que en el caso de Quito recién terminó la semana anterior la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Aspiraríamos que la jueza Irene Pérez les llame a juicio a los 10 procesados, pero se dan cosas tan audaces que Luis Álvarez Villamar y John Luz Uriaga, que están sentenciados en Estados Unidos, cumpliendo pena, aquí en el Ecuador procesalmente se declaran inocentes y hasta perseguidos políticos. Y de ahí tenemos el caso de Cevale, que cambiaron de juez y por ende la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio va a tener que iniciar nuevamente. Esos son los 3 casos más avanzados. La pregunta que me hago yo es, ¿dónde están los sentenciados por un mega atraco de $950 millones? En otras palabras, ¿de qué manera más les digo a estos jueces impávidos, indolentes, infames, pongan sentencia para que esto no vuelva a ocurrir? Yo les agradezco a ustedes el criterio que tienen hacia el suscrito, pero yo tengo que reconocer que no es la labor de una persona, es la labor de mi equipo de trabajo. Son brillantes profesionales que nos han podido orientar. Claro que hemos tenido que tomar decisiones porque no ha sido cosa fácil, pero también lo hemos hecho con mucho convencimiento de que estábamos en una justa causa. Y además, el exsecretario de Lucha Anticorrupción, Luis Verde Soto, decía que las estadísticas internacionales de recuperación de dinero sustraídos por la corrupción no bordean más allá de entre el 5 y el 10%. Bueno, aquí en Ecuador, en el caso ISPOL, hemos marcado un hito histórico nacional e internacional. Hemos recuperado por lo pronto ya el 45% del atracado, y vamos a recuperar en los próximos meses, si es que existe el apoyo político del gobierno entrante, muchos valores más. Pero sin embargo, coronel, créame lo que escuchar la angustia de su término hace un rato, cuando usted decía y se refería al Poder Judicial, al tranquilo Poder Judicial ante un escenario evidente, con pruebas que son irrefutables y que están claras y que están hasta ubicados los personajes. Aquí viva la fiesta. Aquí usted puede seguir Robert, Benjur, Yuri, quien habla, los oyentes que quieren participar, los policías que nos dicen en las calles, por favor entrevisten a mi coronel, y usted mismo puede seguir insistiendo en esto, pero ¿dónde está la autoridad de este país? Aquí, perdóneme que se lo diga, coronel, pero aquí el propio presidente de la República no hay autoridad. Tiene que ser el primero pues en que defienda a la institución del orden, porque como bien dijo Robert Cedeño, un hombre de mucha experiencia en el micrófono, dijo, ustedes son la institución amigos del pueblo, garantes del pueblo, que están al lado del pueblo. Pues, entonces, es realmente sorprendente escuchar a un personaje de su talla, que tiene este arduo trabajo, decirnos estas cosas y que el pueblo tenga que entender que para los jueces, bueno, es un proceso, hay que hacer una auditoría, hay que llamar a declarar el de acá, y se sigue dilatando el asunto y se sigue perdiendo el tiempo. Pero ese es cuanto tiene que ver, coronel, perdón. Es increíble, pues, ¿no? Es la recuperación, por ejemplo, del caso específico del ISPOL. La sensación general, porque aquí me salgo del escenario, viene Benjur Rodríguez, me gustaría que él opinara acerca de los porcentajes. Ustedes tienen el 45% de recuperación y ansían también recuperar cosas que no se recupera. Inclusive en los otros latrocinios, perdónenme en el término, que no dicen absolutamente nada. Pero que generalmente la policía, perdón el término, esto me puede a mí, yo me cuido mucho, está ardida no solamente, coronel, por la cuestión del ISPOL, sino también porque ellos denodadamente arriesgan su vida
Claro, pues. Posición flagrante. Mire que salgo a otro escenario ya más punible, más penal. Hoy detienen a un delincuente y mañana lo Y sueltan. el otro, ¿a qué estamos jugando? Entonces, ese respaldo de manera global y general debe de hacerse en esto del ISPOL. Yo, de mi parte, aquí viene... Estamos con el tiempo del Zoom, coronel. 15 minutos tenemos todavía. No. Tranquilo. Si se cierra, vuelve a abrir otra clave, que el coronel sabe que tiene una invitación de 1 hora con nosotros y nos está debiendo algunos minutos, coronel. Así que tranquilo nomás, que usted es de casa. El economista Ben-Hur Rodríguez, yo quisiera, Ben-Hur, que opinara lo que acaba de decir el coronel Renato González. Porque es realmente desesperante, ¿no? Sí, los porcentajes que está recibiendo. Bueno, yo creo que es interesante la labor que está realizando el coronel y, como le dijo él, con su equipo de trabajo, un equipo muy profesional que él lo conoce y lo está orientando. El haber recuperado ya el 45% de dineros llevados o sacados de los fondos del ISPOL, realmente que es importante porque es uno de los graves problemas que tienen los fondos de estos fondos, en este caso el ISPOL, y hay muchos fondos de jubilación o fondos de cesantía que se tienen en el sector público y que han tenido ese tipo de inconvenientes. Para suerte no han sido mayores como el que ha pasado con el de la policía, pero yo creo que es una labor interesantísima, coronel, el que han realizado ustedes recuperando sus valores y están a la espera de la siguiente parte. Y el hecho de que haya las sanciones correspondientes a quienes mal usaron sus funciones como directivos y a otros que participaron también en el tema, es normal que debería darse para que no se vuelva a suceder esta situación en el Ecuador y por lo tanto, repito, ojalá y puedan ustedes recuperar la mayor parte de ese porcentaje de dinero que tiene todavía por el ISPOL por recuperar. Yo quedo satisfecho, coronel, de mi parte, Robert Cedeño, le agradezco. El tema es muy importante, los compañeros continúan con alguna inquietud. Solo unas últimas palabras, es importante, coronel, su mensaje para los policías nacionales activos y pasivos ya en la parte final. Y sobre todo los que están esperando ayuda, como el caso que mencionó Yuri de Manta. Y concatenado con lo que dijo Ben-Hur Rodríguez, nuestro analista sociopolítico y económico, coronel, y respondiendo a lo que ha dicho Ben-Hur, seguramente porque es lo central de esta parte del comentario, que nos refresca al pueblo manabita y al pueblo ecuatoriano, porque esta entrevista está siendo vista a través del mundo entero, a través de las señales de las redes sociales. ¿Cuánto finalmente es lo que se le llevaron y cuánto es lo que hasta el momento han recuperado? Porque yo me confundí y de hecho le dije a Robert, no, es que recuperaron 20 millones hace unos días, pero luego después de unas horas dijeron que habían recuperado 20 más. Ahí es que están las confusiones y vale la pena refrescar eso con lo que ha dicho nuestro analista de los martes, Ben-Hur Rodríguez. Bueno, empiezo por esto último. El megatraco se ha calculado en una cifra cercana a los 950 millones de dólares. De ahí se reclasificaron de inversiones vencidas a cuentas por cobrar 804 millones, que eso ya es una disposición de la Superintendencia de Bancos, y sobre esos 804 es que vamos calculando la recuperación. Teníamos recuperado hasta días anteriores 348 millones de dólares, y con los 20 millones que vinieron del Citibank Nueva York, suman ya 368 millones de dólares, que es el 45% del atraco. Y estamos en gestiones en el Distrito Sur de la Corte de la Florida para recuperar 72 millones de dólares más, que de concretarse eso ya llegaríamos a un 55% de lo atracado. Yo les agradezco la amplitud que nos han dado y el mensaje que me piden para nuestros compañeros en servicio activo y en servicio pasivo es que sigan atentos al ISPOL. Mire que hemos logrado sanear el portafolio de inversiones y pese a ese mega atraco, hoy nuevamente tenemos 1.249 millones de dólares en inversiones, tanto privativas como no privativas, es decir, en préstamos a nuestros asegurados y en inversiones con terceros. Pero hay que estar atentos, no nos puede volver a ocurrir esto. Hemos tomado recaudos de instituir algunas medidas preventivas, como la norma ISO 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento, siendo la primera y única institución público-privada en Latinoamérica que tiene las dos normas ISO simultáneamente implementadas. Pero no es suficiente, hay que estar atentos. Yo aspiro que vengan días mejores para la seguridad social policial. No podemos, como ecuatorianos, esperar que los policías den más allá del 100% en las calles si no están tranquilos con el estado de su seguridad social, con la salud, con todos los beneficios sociales que les corresponden. Entonces, es importante que se comprenda. Yo aspiro y soy optimista que el gobierno entrante también le dé la importancia a este tema y al igual que el gobierno saliente nos dé el respaldo para continuar en las tareas de recuperación. Le quedamos agradecidos. La entrevista ha sido extensa, pero muy provechosa. Muy buena. Muy didáctica. Sí.
De hecho, me escribe por aquí un amigo mío que es sargento de policía en la garita aquí en la Vía Crucita. Están escuchando RNC. Mucho interés también en la orientación que ustedes dan. Muchas gracias, que tengan un excelente día, mi querido coronel. Gracias. Este es RNC, donde nacen las ideas. Gracias a usted, saludos cordiales a los que están trabajando en Crucita la Bella, hermoso lugar de nuestro país. Saludos cordiales. Me huele que el coronel tiene puestos los ojos en Crucita la Bella. Un abrazo al coronel. Vamos a la pausa, 7.